Buenos días, señoritas y señores. Démosles una mirada a esto de los bloqueadores neuromusculares. Son fármacos que sí, por su nombre, ¿no?, impiden la transmisión del impulso nervioso de las motoneuronas al músculo estriado. Entonces, dan lugar a una parálisis del aparato locomotor prácticamente, ¿no? Ahora bien, estos bloqueadores musculares en su mayoría son compuestos amonio cuaternario, ¿no? Tenemos aquí los ésteres de colina, como la succinicolina, los alcaloides naturales como la D-tubocurarina, que son los iniciales, ¿cierto?, pero que fueron utilizados mucho antes que en la medicina. El curare, ustedes deben recordar, ¿quiénes lo usan? Lo utilizan en la selva. Los que soplan dardos, preparan y lo ponen en el dardo y eso dispara. Y con el tiempo, claro, la presa va a tener parálisis. Entonces ellos lo han utilizado mucho más antes. Después ya se vio su mecanismo de acción y sí, se ha utilizado y todavía se sigue utilizando, ¿no? Solo que han aparecido sintéticos y semisintéticos que son mucho más, digamos, manejables, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, tenemos las benzilisoquinolinas, o el atracuronio, miracuronio, los esteroides de amonio, pancuronio, becuronio, rocuronio, por ejemplo, ¿no? Ahora, todos ellos, prácticamente todos se metabolizan por las colinesterasas plasmáticas, ¿no?, o tienen depuración hepática. Y en una parte tienen alguna eliminación por parte del riñón. Ahora, si estamos hablando de que estos fármacos bloquean la neurotransmisión a nivel de la placa neuromotora, y ahí sabemos que en la placa neuromotora el mediador es la acetilcolina y el receptor es nicotina. Pero la nicotina, el receptor nicotínico no solo se encuentra allí, sino también en los ganglios, ¿no? Y por lo tanto tienen también efecto a ese nivel. No de igual manera es cierto, pero lo tienen, ¿no? Ésteres de colina muy poco, los alcaloides naturales como la tubocurarina de manera parcial, y eso es lo que ha hecho que se busquen otras alternativas que tengan menos efectos sobre el bloqueo ganglionar, porque de ahí se derivarían, digamos, algunos problemas, ¿no? Y la otra condición que se ha visto que en estos bloqueadores es que pueden inducir la liberación de histamina, ¿no? Entonces, la succinicolina es ocasional, la tubocurarina con mayor frecuencia, los benzilisoquinolinas de manera ocasional, en menor grado, y los esteroides de amonio de una manera muy mínima y hasta se considera que no inducen. Esto también es importante considerar porque puede dar lugar a un síndrome alérgico, pero que no es alergia, porque se está induciendo la liberación de histamina, pero no por la reacción antígeno-anticuerpo, sino por estos fármacos, y muchas veces se confunde como si fuera una alergia, porque la manifestación es exactamente igual, ¿no? Entonces, eso hay que tomar en cuenta como efecto de estos fármacos, ¿no? Ahora bien, revisando el mecanismo de acción, se puede dividir a estos fármacos en dos grupos: los bloqueadores neuromusculares despolarizantes y los bloqueadores neuromusculares no despolarizantes. Los despolarizantes, ¿no?, actúan como agonistas parciales, y entonces activando a los canales nicotínicos, ¿no?, lo mismo que hace la acetilcolina, pero como hace de que se abre este canal y entonces hay una permanencia de su efecto, entonces su persistencia va a hacer de que estos receptores posteriormente queden desensibilizados y pierden sensibilidad a la acetilcolina, y eso bloquea la transmisión neuromuscular. Los no despolarizantes más bien son inhibidores competitivos, bloquean el receptor nicotínico y eso impide que la acetilcolina pueda tener efecto.
Hay que, hay que recordar esto y, claro, clasificar a los fármacos también según su mecanismo de acción, porque eso también va a definir ciertas relaciones con fármacos, ¿no? Ahora, los bloqueadores neuromusculares antidespolarizantes, competitivos, estabilizantes o no despolarizantes, que vendrían a ser estos, ¿no?, que estamos mencionando. Claro, se les puede clasificar también dependiendo del tiempo de acción, ¿no? Acción prolongada, intermedia y breve. De acción prolongada, más o menos su inicio está en 4 a 6 horas y su duración, bueno, en promedio va desde 40 a 120 minutos, ¿no?, dependiendo exactamente de qué fármaco hablemos. El inicio del efecto es en 4 a 6 minutos, ¿no? Acá está la tubocurarina, metocurarina, el pancuronio. De acción intermedia, de 15 a 30 minutos. Está el becuronio, atracuronio. Inicio de ese efecto es 2 a 4 minutos. O sea, es mucho más rápido, ¿no?, pero el tiempo de duración también es más breve. De acción breve es el mibacuronio, por ejemplo. Inicio de efecto 2 a 4 minutos también, y más bien su efecto dura hasta 18 minutos, ¿no? Entonces es la razón. Ahora, el rocuronio es una excepción, en todo caso, para poderlo clasificar. Su inicio es bastante rápido, 1 a 2 minutos, pero su duración es de 30 a 40 minutos, ¿no? Y hay que tomar en cuenta que a mayor potencia o mayor acción prolongada o más tiempo, su potencia también es mayor. Los bloqueadores neuromusculares despolarizantes. Acá está la succinicolina, el decametonio, suxametonio, ¿no? Su inicio es más rápido que los anteriores, ¿no? 1 a 2 minutos, ¿no?, poniéndonos en los extremos. Y más bien su duración es más corta también, ¿no? De 6 a 8 minutos la succinicolina y suxametonio más o menos 4 minutos, ¿no? Claro, cuando estos bloqueadores neuromusculares se empiezan a actuar, al comienzo van a hacer estimulación, porque son agonistas parciales del receptor. Entonces lo que se va a ver es una despolarización inicial, cierto, pero con fasciculaciones, ¿no? La persistencia de la unión hace que a la unión influye también que la enzima colinesterasa no la pueda degradar a la acetilcolina, ¿no? Y después hay una insensibilidad del receptor a la acetilcolina, y eso es lo que explica la relajación. Ahora, hay una secuencia con la cual estos fármacos van a inducir el bloqueo, ¿no? Las drogas antidespolarizantes van induciendo parálisis progresivamente, ¿no? Empieza con una debilidad en los músculos de la mandíbula, ptosis palpebral, estrabismo, diplopía, y luego va hacia parálisis de los miembros. Empieza con miembros primero, luego el cuello, el tronco, y al final es el diafragma. Entonces, estos fármacos sí pueden dar lugar a una parálisis respiratoria. Ahora bien, la parálisis muscular puede ser total, ¿no?, pero la conciencia y la sensibilidad están intactas. Y esto ha sucedido, por ejemplo, cuando había estas riñas entre los tribales, digamos, y utilizaban tubocurarina. El enemigo moría por parálisis, pero estaba plenamente consciente. ¿Se imaginan esa muerte? Está terrible. Ahora, la recuperación también es en sentido inverso, ¿no? Primero se recupera el diafragma y luego los demás músculos, ¿no?, en el orden inverso. Los despolarizantes dan lugar a fasciculaciones de tórax y abdomen, ¿no? Claro, estos fármacos se utilizan junto con la anestesia, ¿no?, para los procesos anestésicos, pero como el paciente está anestesiado, esto no es siempre visible, pocas veces se ve, ¿no? Luego hay parálisis del cuello, brazos, piernas, ¿no? Luego viene la parálisis de los músculos faciales, los masticadores, lengua, laringe, ¿no? Ahora bien, es cierto, estos tienen menor efecto sobre el músculo respiratorio, entonces menor depresión respiratoria. De ahí que varios los prefieran a este grupo de
bloqueadores a los antidespolarizantes, ¿no? Dentro de los efectos adversos, induce la liberación de potasio, y eso sí hay que tener cuidado, porque puede ser letal, una hiperpotasemia, y sobre todo la succinilcolina, ¿no? Puede inducir también apnea. Ahora, hay que tener mucha precaución en todo caso con aquellos pacientes que están digitalizados y en aquellos pacientes donde hay una gran destrucción de tejidos. Si es que hay destrucción de tejidos, el potasio intracelular que es predominante sale, entonces ahí hay que tener problemas, ¿no? Como mencionamos, inducen la liberación de la histamina, y esto da lugar a rash, broncoespasmo con aumento de secreción bronquial, salival, hipotensión arterial, que también hay que controlar. ¿Y cómo se controla? También con antihistamínicos. O sea, prácticamente todo es igual. La única diferencia es el mecanismo que induce la liberación de la histamina. Hay bloqueo de los ganglios autónomos, ¿no? Y eso también puede influir en un bloqueo de la médula suprarrenal, porque también está controlado de igual manera que los ganglios autónomos. Entonces hay un bloqueo acá, y ¿quién sale perjudicado? El sistema simpático. Entonces hipotensión arterial, y también cursa con aumento de la frecuencia. Puede dar lugar entonces a una hipotensión arterial grave que hay que considerar, ¿no? Sí, también se le ha visto involucrado en caso de la hipertermia maligna. ¿Quién causa hipertermia maligna? El alotano, ¿no? Y todos sus congéneres, pero claro, el alotano es el que más induce esto, ¿no? Y claro, porque mucho se utiliza junto con el alotano, entonces también se le considera como que está asociado a eso, ¿no? Sobre todo la succinilcolina. Claro, los casos de intoxicación se manifiestan por parálisis respiratoria, ¿no? Y es lo más temido en todo caso. Y lo otro también sería la hipotensión grave, que hay que controlar las dos cosas, ¿no? Entonces, para este caso no queda más que una ventilación asistida, ¿no? Oxígeno para estos pacientes. En cuanto, sí, algunas interacciones, ¿no? Tenemos que, por ejemplo, con las drogas anticolinesterasas. Una droga anticolinesterasa. Más tarde van a dar el examen. Ya debe estar acá todo. ¿Ah? Un anticolinesterásico. ¿Ah? No. Fisostigmina, neostigmina, todos los tigmina, ¿no? ¿Y qué más? Ya. Con las drogas antidespolarizantes hacen antagonismo. Con las despolarizantes hacen sinergismo. Con el éter, el alotano, sinergismo. En los antidespolarizantes, los despolarizantes, antagonismo. Streptomicina, polimixina, neomicina. ¿Qué son estos? No hemos hecho, pero ya deben saber por cultura general. Son antibióticos, antibacterianos, ¿no? Con las drogas antidespolarizantes, sinergismo, o sea, para el efecto de la droga bloqueadora, ¿no? No con la streptomicina, con el efecto antibiótico. Hacen sinergismo y antagonismo con las despolarizantes. En cuanto a la temperatura, también tiene un efecto, ¿no? O mejor, tiene una relación. Si hay disminución de la temperatura, esa disminución hace antagonismo a las drogas antidespolarizantes, y con las drogas despolarizantes hace más bien sinergismo. Tendríamos que averiguar por qué, ¿no? ¿Por qué la temperatura? Listo, muy bien. Esto es lo que nos faltaba para completar todos estos fármacos que tienen que ver con el sistema nervioso central, con el sistema nervioso en general, ¿no? Tanto central periférico, como el, digamos, de relación y el vegetativo. Entonces, con esto terminamos toda esta parte. ¿Listo? Y muy bien.